Muy buenos días, buenas tardes o noche cuando ven el video. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es resolver un poco esta guía que tenemos de orgánica. Dar algunos tips solamente, ¿ya? Aprovechando más o menos el tiempo. Lo que tenemos acá, dice la primera pregunta, tratar de dar una definición y un ejemplo de cada uno de los compuestos. Yo les puedo dar los ejemplos, pero sería ideal que ustedes busquen las definiciones. Tenemos el primer caso, un alcano, el primer ejemplo, el más sencillo, por ejemplo, metano, primer compuesto, sería la A. Después tenemos un alcohol, el alcohol tiene que tener la función OH, así que un ejemplo sencillito podría ser, por ejemplo, el metanol. Después tenemos los aldehídos. Los aldehídos tienen que tener el grupo carbono doble enlace oxígeno, es la función. Un ejemplo sería el acetaldehído, CH3, CHO, 8, ¿ya? El éster es un derivado de ácido carboxílico. Así que vamos a poner, por ejemplo, esta estructura, ¿ya? Ahí se escucha mi hijo que tiene un poquito de tos. Después tenemos acá el nitrilo. El nitrilo todavía no lo hemos estudiado, pero se los voy a presentar. Es el grupo cianuro, ¿ya? Un ejemplo sencillo es colocar, por ejemplo, el metilo y acá este carbono nitrógeno, CN. Permiso. Ok, le doy agüita para que no tenga tanta tos, ¿ya? Después tenemos, esta familia, si la hemos estudiado, son los alquenos. Y un ejemplo sencillo, por ejemplo, es el eteno, ¿ya? Después tenemos el éter. El éter es una función que tenemos el oxígeno entre dos radicales carbonos. Por ejemplo, CH3 o CH3, ¿ya? Eso es más o menos la idea. Después tenemos las aminas. Las aminas son, ¿cómo se llaman? Los compuestos nitrogenados. Voy a poner un solo ejemplo para que lo vean, súper sencillito. CH3, NH2, ¿ya? Ese es el grupo amino, ¿ya? El grupo nitrógeno. El alquino, también lo estudiamos en clase, es el triple enlace, así que vamos a aprovechar el ejemplo que tenemos acá. CH, triple enlace, carbono. Ahí lo tenemos listo. La acetona, al igual que el aldehído, es el grupo carbono doble enlace oxígeno. Carbono doble enlace oxígeno. Entonces acá, para hacerlo muy sencillo y un ejemplo sin tantos problemas, vamos a colocar los grupos metilos en ambos lados. Tenemos la acetona, ¿ya? Y finalmente en esta pequeña serie tenemos el ácido carboxílico, que sería el grupo ácido, así que voy a poner un viejo conocido, que sería el ácido acético, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los ejemplos de todas las funciones que hemos visto. Acá tengo un ejemplo que podemos observar, que lo vamos a tratar de leer un poquito para poder entenderlo. Dice, la mayoría de las aminas, el átomo de nitrógeno tiene una variación de tipo sp3. Cuando hablan de las aminas, se refieren a los compuestos nitrogenados. Voy a utilizar el mismo ejemplo que tenemos aquí, pero en forma de amina. Por ejemplo, CH3, NH2. El nitrógeno que está aquí tiene la misma variación que el carbono, es igual, ¿ya? Dice que la estructura es piramidal y los ángulos de enlace son 109. No voy a ahondar mucho en eso, pero más o menos para que lo vean. En caso de las amidas, la estructura que está dibujada acá, se ha encontrado que el átomo de nitrógeno es plano y tiene algunos ángulos cercanos a 120. Hay que explicar por qué. Lo que ocurre acá es un concepto que se usa mucho en química orgánica, que es la resonancia. Voy a dibujar la estructura de la forma amida de manera tridimensional para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo puse expandido el átomo de nitrógeno y pueden observar que en ese punto el nitrógeno es piramidal, ¿ya? Lo que ocurre es lo siguiente, que se generan las estructuras resonantes. Vamos a ponerlo con otro colorcito para que ustedes lo puedan ver bien, que los electrones que están aquí pueden ir hacia el carbono, o sea, entre el enlace carbono-nitrógeno, pero como el carbono no puede tener más de 4 enlaces, este enlace doble se tiene que romper. O sea que vamos a mover los electrones desde el nitrógeno hasta el oxígeno. Entonces, finalmente, lo que vamos a observar acá es que vamos a tener esta estructura. Doble enlace, nitrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces podemos observar que el nitrógeno pasó a ser una pirámide, ahora a ser una estructura plana, porque tiene un doble enlace, ¿ya? Hola, muy buenas, ¿cómo están?
Pero qué bien. Como ya habíamos trabajado en el problema 1 y 2, ahora voy a aprovechar de trabajar en los problemas 3 en adelante. En el 3, lo que tenemos dice: ¿cuál de los siguientes compuestos presentan isomería cis-trans? Dibuja los isómeros cis y trans en aquello que los representen. Para recordar, para que exista un isómero cis-trans, voy a aprovechar este trocito de pantalla que me quedó acá. Lo que tenemos que pensar es que vamos a considerar un doble enlace como un plano de simetría. Y para que el isómero sea cis, los grupos deberían estar mirando para el mismo lado. Y para que sea trans, estos grupos deberían encontrarse en lados opuestos del plano. ¿Ya? Esa es la idea. Si presenta simetría, no podría ser la geometría cis-trans. Entonces, si nosotros observamos, vamos a inmediatamente descartar alguno. Como es, por ejemplo, este triple enlace. El triple enlace es lineal, entonces no podríamos utilizar la isomería cis-trans. ¿Qué no vamos a considerar también la isomería cis-trans? Mejor lo voy a dejar para más adelante, voy a dejar los monitos primero. Vamos con el primero, con el caso de A. El A es fácil, sí puedo hacer la isomería porque es el 2-buteno. El 2-buteno lo puedo escribir como CH3, CH. Voy a escribir la estructura cis. Y paralelamente puedo escribir la estructura en forma de trans. O sea que el 2-buteno existe como cis-trans, ¿ya? Como les comentaba, B tiene un triple enlace, así que no lo vamos a hacer. El compuesto que tenemos al lado en C, acá tiene un problema. Lo voy a poner con azul para que no se confunda con el anterior. Tenemos el doble enlace. En el carbono de la izquierda tiene 2 hidrógenos, así que lo voy a poner expandido. Y en el de la derecha tiene 2 grupos metilo. Este podríamos decir que sería el 2-metil propeno. Y podemos observar que tenemos 2 grupos que son iguales. Así que no podemos considerar que tenemos isomería cis-trans. En el caso del penteno o el ciclopenteno, nosotros en esta estructura tal cual como está dibujada, nos es imposible generar los isómeros cis y trans, ¿ya? Porque es plano, ¿ya? Y bueno, en realidad si uno lo ve de un punto de vista, estos 2 carbonos que están acá están mirando para el mismo lado, pero no lo podemos considerar como isomería cis-trans. Lo que sí podemos hacer isomería cis-trans es cuando está como forma de ciclo. O sea, ciclo alcano, perdón. Por ejemplo, el ciclo pentano a secas. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, que los grupos pueden estar para el mismo lado o para el lado contrario. Entonces, en el ciclo alcano sí podemos hacer la isomería cis-trans, pero en el ciclo alqueno no. ¿Ya? Y es por la configuración que tienen. En E, voy a echárselo con azul. Esta que tenemos acá, tenemos algunas cositas que hay que conversar. En este directamente no podemos hablar de cis o trans por una razón en particular. La razón es que los grupos son distintos. Generalmente la isomería cis-trans se piensa que los 2 grupos sean iguales, como lo dibujo acá en R, o estén para el mismo lado o el lado diferente, pero tiene que ser el mismo grupo. Lo que tenemos aquí, tenemos que analizarlo de una forma diferente. Voy a aprovechar de hacer o avanzar un poquito. Si nosotros consideramos este doble enlace y hacemos una división al centro para tener 2 espacios, lo que tenemos que pensar es en los átomos que están directamente enlazados a ese carbono, que lo voy a marcar con moradito, que son los del doble enlace. Tengo un carbono y tengo un hidrógeno. ¿Quién tiene el número atómico más alto? El carbono. Por ende, esta es la prioridad más alta.
Este no. Ahora vamos a pensar en el que está al otro lado, al lado derecho. Si observamos, tenemos carbono, carbono, son iguales. Carbono, carbono, son iguales. Pero acá tenemos un carbono de más. ¿Se fijan? Entonces el grupo propilo tiene más prioridad que el grupo etilo. ¿Ya? Entonces lo que podemos observar acá es que las prioridades más altas están en lados contrarios de este doble enlace. Entonces no podemos decir que es cisotrans. Lo que sí podemos decir que es Z o E. Z es el equivalente al cis y E es el equivalente al trans. Para poder definir si es Z o es E, tenemos que hacer este ejercicio. Tomamos el doble enlace, un plano, y solamente hay que observar los átomos que están enlazados a ese carbono. Quien tenga el número más alto, número atómico más alto, perdón, es el que toma la prioridad, que sería la prioridad número 1. Y como están en lados contrarios, tomaría este, sería el isómero E, que es como el equivalente al trans, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Y el último que tenemos ahí, SF. Este desafortunadamente no podemos decir que es isotrans porque no es un... no nos da muchas opciones, porque el nitrógeno es plano. Lo que sí podemos pensar, por ejemplo, que es... estos se llaman sin... o anti. Uy, se me costó. Pero en el caso del nitrógeno en este sistema no podemos hablar de cisotrans también. Así que este no tiene cisotrans y este tampoco tiene cisotrans, tal cual como lo está siendo planteado. ¿Ya? Lo que tenemos acá dice menciona en la ejercicio 4, menciona las relaciones entre los siguientes pares de estructura. Las relaciones posibles son mismo compuesto, isómeros cis-trans, isómeros constitucionales, no son isómeros, son las tres opciones que son moléculas distintas. En A, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una molécula que tiene 4 átomos de carbono lineales y la otra tenemos un carbono que tiene enlazado 3 grupos metilos. ¿Ya? Si no lo pudiesen expandir, porque acá no lo quiero hacer, sería como decir 2-metilpropano. O sea que este metilo, en realidad esté en el carbono número 2. 2-metilpropano. Como uno tiene 4 átomos de carbono y el otro tiene 3, en realidad este sería un isómero constitucional. Les voy a poner letras porque así es más fácil después para poner los compuestos. Al mismo compuesto le vamos a decir A, al isómero cis-trans B, isómero constitucional C, y no son isómeros, son distintos compuestos, le voy a poner una letra D. ¿Ya? Porque es más fácil para mí enrollar. Como estos son 4 átomos de carbono, están dispuestos de manera tridimensional, este sería un tipo C, un isómero constitucional, como lo colocamos acá. Después, vamos en B. Si nos fijamos en B, tenemos el 1-cloro, o sea, 2-cloropropeno, perdón, y el 1-cloropropeno. ¿Ya? Son isómeros constitucionales también, como isómeros de posición, si lo queremos decir de esa forma. ¿Ya? En C es lógico, es cisotrans, así que le voy a poner B en nuestra nomenclatura que usamos. Cis para el primero y trans para el segundo. Eso no pasa con D. En D podemos observar que tenemos un doble enlace con 2 carbonos hacia arriba y después tenemos el otro doble enlace desordenado. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono con un doble enlace. En nuestro caso, como no podemos decir acá, tenemos que decir forzosamente que es un isómero constitucional. Sí, porque tiene la misma cantidad de átomos de carbono. Tienen 4 ambos y la misma cantidad de hidrógeno. Tiene 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Entonces son como de... tienen misma fórmula condensada, pero diferentes fórmulas tridimensionales. Vamos con E. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición del metilo, aquí está mirando para arriba, estaría en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el 2-metil 3-hexeno. Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería igual el 3-metil 3-hexeno. Así que en E estamos hablando que es el mismo compuesto. El mismo. ¿Ya? Solo que está dibujado de una manera diferente. En F podemos observar que tengo un doble enlace acá en forma de cis, y acá, o sea, en trans, perdón, y acá en forma de cis, pero eso es absurdo. No existe la isomería cis-trans en los alcanos. Así que solamente está dibujado de esa forma, pero es el mismo compuesto, es el butano. En ambos casos es el butano. No existe la isomería cis-trans en los alcanos. ¿Ya? Vamos con con G. En G, en particular, pasa algo bien particular. O sea, vale, que fue medio extraña lo que dije. Particular. Si observamos en G, tenemos dos ciclos que tienen 10 átomos de carbono. Son ciclos ciclo decano, no sé si lo dije bien. Pero fijémonos solamente en la forma del doble enlace. Ahí está el doble enlace. Y aquí también está el doble enlace. Y fijémonos en los grupos que son iguales. En este caso serían estos carbonos, estos CH2. Si nos fijamos, en un lado los carbonos están para el mismo lado de ese doble enlace. Y acá están en el lado opuesto. Está dibujado de una forma diferente, pero es el mismo compuesto, entre comillas, el mismo. Pero como es un alqueno, tiene isomería cis-trans. Así que este es nuestro tipo B, como le habíamos puesto. Tenemos el cis y acá tenemos el trans. En este que tenemos aquí pasa algo bien particular. Tenemos 10 átomos de carbono en ambos lados y tenemos un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo. Pero lo importante, lo interesante es que el grupo carbonilo tiene en la posición 2 el doble enlace y el grupo carbonilo tiene en la posición 3 el doble enlace. Entonces en nuestro caso sería un isómero constitucional. Sería C. ¿Ya? Es como de posición, porque el doble enlace está en otra posición. ¿Ya? Por suerte no tuvimos diferentes compuestos, así que estamos bien. Acá nos pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras representan el mismo compuesto? ¿Cuáles representan compuestos diferentes? Tenemos A, B, C, D y E, son muchos. Bueno, el A parece que creo que no lo escribí. Puse el B, pero ya da lo mismo. Ya. Si observamos, el primero, tiene doble enlace al centro con este. Ah, no, perdón, con este de acá. Ese con ese son exactamente iguales. Esta molécula que está aquí, con esa de ahí, también son exactamente iguales. Tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Lo que nos importa es la posición del doble enlace, porque las otras cosas que tenga el alcano en realidad da lo mismo. Lo podemos dibujar para cualquier parte porque no tiene isomería cis-trans. Así que es el mismo compuesto. Y este que está acá solito, ese de ahí, no tiene isomería con nadie. Vamos con esta otra estructura. En ambos casos son ciclopentanos. Son ciclopentanos, ojo, ciclos de 5. Y hay que fijarnos solamente en los tipos de cuña. Fijémonos en la primera molécula que los metilos tienen las cuñas hacia afuera. Eso quiere decir que están hacia el mismo lado, hacia afuera del plano. Si nosotros vemos que otra estructura tiene lo mismo, podemos observar, y la posición 1, 2, ojo, tendría que ser justamente el vecino que tenemos acá. Esta molécula con esa son exactamente iguales. Y usted me dice por qué, si acá los metilos están mirando hacia afuera, y en el otro los metilos tienen esta línea que significa que están mirando hacia atrás del plano, considerando el plano de la pizarra o del Word como el plano. Lo que sí hay que pensar acá
es que ¿qué pasa si esta molécula yo le hago un giro, un flip en 180 grados? O sea, perdón, voy a usar este tarjetero que tiene justo estos ranurados que están aquí. Imaginemos que estos ranurados fueran como los metilos. Están mirando para arriba, pero si yo lo giro así, ¿te fijan? Ahora los ranurados están mirando para abajo. Pero es la misma estructura, solo que está girada, está rotada. Así que la primera y la segunda son la misma molécula. Después podemos observar en el siguiente set que tenemos un metilo en una posición y otro metilo en otra posición. En los ciclos alcanos, ya sea ciclopentano y ciclohexano, existen los cis-trans, porque son rígidos, ya no se mueven. Entonces en este caso podemos observar que están para lados diferentes del plano, trans. Y acá podemos observar en la molécula siguiente que tenemos una que tiene cuña y la otra tiene línea segmentada. Eso quiere decir que están para lados contrarios. Así que estas dos son iguales y estas dos también son iguales. Y esta lógicamente es diferente porque la posición de los metilos están en 1,3. Así que lo sacamos de la ecuación. Después lo que podemos observar acá es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y tenemos que ver los que tengan la misma posición del doble enlace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí tomé este como 1, ¿ya? Por si acaso. Este también es 1. Este es el 1. Después tenemos 1, 2, 3. 1, 2. Acá tenemos una diferencia. Y aquí igual. 1 con 2. Entonces podemos observar que la molécula A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el 3-hexeno. ¿Y el 3-hexeno qué tiene? En la posición 3 tiene un metilo. 3-metil, 3-hexeno. No sé si dije ciclohexeno, pero es 3-metil, 3-hexeno. Acá pasa lo mismo. 1, 2, 3-metil, 3-hexeno. 3, 4, 5, 6. O sea que la primera y la segunda son la misma molécula. Después tenemos 1, 2, 3-metil, 3-hexeno. La misma molécula. ¿Ya? Después tenemos 1, 2, 3-metil, 3-hexeno. La misma molécula. O sea que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta son la misma. Y después las dos que tenemos aquí, esas sí son diferentes. En una tenemos el metilo 1, 2, 3 en la posición 3. Y luego tenemos 1, 2, 3 en la posición 4 tenemos el metilo. Así que son diferentes. Y nos queda finalmente esta, porque esta se lo quiero dejar a ustedes para que le pongan los nombres. Veamos lo siguiente. Todos son ciclos hexanos, ciclos de 6 átomos de carbono. Y observemos, posición 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Este es el diferente, el impostor acá, ¿ya? Es como la Mongos. Está en el ciclo, si lo cuentan con calma, está en las posiciones 1,3. En cambio, los otros 5 especies están en la posición 1,5, o sea, 1,4, perdón. 1,4. Los ciclos los puedo dibujar de varias formas. Planos, como las primeras dos estructuras, y en forma de silla, todas las otras estructuras que quedan. Aquí hay que tener una cosa bien clara. Cuando yo dibujo la silla, ya sea para cualquiera de los dos lados, perdón que no me está detectando bien el lápiz. Yo voy a tener estas posiciones de los hidrógenos, ya sea para el mismo lado, como las verdes que acabo de dibujar. O sea, verdes con verde, el primer verde con el segundo verde estarían en trans. Pero el primero verde, línea verde, con el tercero estarían en cis. Miren, el primero, ese, con sus vecinos segundos, están en lados opuestos, están en trans.
Pero el primer compuesto que puse, o sea, ese de ahí, con el tercero, están en cis. O sea, es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que dé la vuelta del ciclo. Es súper fácil. Y en el ciclo voy a tener unas... voy a poner con moradito, qué bonito. Otro carbono, porque recuerda que son alcanos. Necesitan 4 enlaces. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las posiciones que dibujé en morado se llaman posiciones ecuatoriales. Y hay que fijarse acá. Si el primer compuesto que dibujé, el anterior, este carboncito que está aquí, o hidrógeno, voy a dar lo mismo, este compuesto que esté, el átomo que esté en esa posición, si era trans con el otro axial, significa que el axial sería cis con el ecuatorial del otro. O sea, este con ese están para el mismo lado. No son exactamente iguales, pero tienen la orientación, para que lo tengamos en cuenta. Veamos nuestros monitos. Vamos a dejar eso ahí. Entonces observemos. Acá tengo una cuña. Y acá tengo una cuña. O sea que estos dos metilos están en cis. Acá tengo una cuña. Y acá tengo una línea segmentada. Estos están en trans. Acá tengo el hidrógeno. Ese hidrógeno en el ecuador. O sea, el axial, perdón. Entonces el metilo está mirando hacia abajo. Ese está mirando hacia... Ese está hacia arriba. Y ese está mirando hacia abajo. Si uno está arriba, el otro lógicamente tiene que estar para abajo. Y si este hidrógeno está para arriba, este metilo que está acá netamente tiene que estar para abajo. Así que como ambos están para abajo, este es un isómero tipo cis. El 1,3 lo saltamos. Acá podemos observar los hidrógenos nos dan la pista, mira. Para arriba, para abajo. O sea, entre hidrógenos está en trans. Entonces, entre los metilos también están en trans. Y después acá, nuevamente, la molécula, los metilos se fijan, están en el lado opuesto. También es trans. O sea, que nos queda S con S y con S son exactamente el mismo compuesto. Y el primero con el tercero también son el mismo compuesto. Y nos queda por fuera, lógicamente, este. Los dejo para que puedan trabajar ustedes acá con asignar el nombre. Recuerden buscar la cadena carbonatada más larga y se le asigna el nombre. El E todavía nosotros no lo podemos hacer, ¿ya? Para que no lo consideren. Eso. Que les vaya bien.